¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bueno, ya estamos en nuestro segmento Debates y Soluciones para abordar un poco sobre todo lo que se ha avanzado en la reinstalación del tan esperado diálogo nacional, ya realizado el pasado 27 de febrero. Vamos a estar conversando con un experto sobre todo lo que explicara a través de una nota de prensa el día de ayer el nuncio apostólico, diciendo pues que ya hay participación de la Iglesia Católica. Sin embargo, todavía está a la espera de los que podrían estar participando a nivel internacional. ¿Qué participación directa también tendrán otros obispos y también el cardenal Leopoldo Brenes en este diálogo? ¿Qué se podría estar analizando en este sentido? Michelle Polanco, ya estamos con nuestro invitado. Así es, Odili, vamos a hablar con el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, director de Ciencias Políticas de la Universidad Paulo Freire. Gracias por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. Ayer por la noche el nuncio daba por confirmado que se le ha hecho una formal invitación tanto al cardenal Leopoldo Brenes como a un pastor conocido aquí en nuestro país para formar parte de los testigos nacionales y a él como un testigo y acompañante, decía la nota de prensa internacional. El papel que está fungiendo o que fungirá la Iglesia Católica de aceptar esta invitación, porque eso es importante recalcar, ellos ahora deberán responder a esta carta de invitación, y la Iglesia Evangélica dentro del diálogo nacional en su carácter de testigo. ¿Esto era o es lo idóneo que la Iglesia asista únicamente como testigo y no como mediador? Buenos días, Odilín. Buenos días, Michelle, y buenos días, amigos y amigas televidentes, y gracias por invitarme nuevamente para estar acá con ustedes y con toda su vasta audiencia. Hoy miércoles de ceniza, sí, que está prácticamente iniciando la cuaresma. Yo creo que es importante porque todo esto, francamente, creo que tenemos que ponerlo en oración. Sí. ¿Verdad? Nicaragua es un país cristiano. Bueno, desde el preámbulo de la Constitución hace referencia que no obstante somos un Estado laico, ¿verdad? No tenemos una religión oficial, sí tenemos una identidad cristiana, y así lo evoca el preámbulo de la Constitución de la República, sí, ¿verdad? Y en las monedas dice: en Dios confiamos. Señalo esto porque ciertamente este avance del diálogo genera con esta hoja de ruta una sensación de una satisfacción modesta, cierto escepticismo, porque lo decía ayer también Monseñor Carlos Avilés, que es de los personajes muy cercanos, tanto al cardenal Brenes como al obispo Báez en la jerarquía de la arquidiócesis. Hay un comportamiento todavía de autoridades del Estado que no se corresponden con esta promoción del diálogo. Vuestro colega Miguel Mora sigue aislado, ¿verdad? Ni siquiera le permitieron en estos días, y eso viene siendo el diálogo, asistir a al sepelio de su abuelita, la señora Barberena. La presencia policial en las calles, decía Carlos, Monseñor Avilés, intimidante todavía. La prensa, Nuevo Diario continúan con sus materias primas retenidas, y en fin, pues otra serie de eventos que lo vive la gente, de manera que no se ha creado un ambiente para que la gente se disponga a darle un voto, digamos, de confianza en el diálogo. Por supuesto, los miembros de la Alianza Cívica generan un voto de confianza, y el sector de gobierno, aunque minoritario, también le da un voto de confianza a sus delegados. Pero bien, este avance es un avance tímido, ¿verdad?, como se le ha caracterizado, y ciertamente, como ustedes señalan, bueno, está la Iglesia de Testigos, Monseñor Brenes, en la decisión que va a estar tomando en cuerpo oficialmente la Conferencia Episcopal este viernes, van a decidir cuál va a ser su rol. Creo yo que va a ser, pues, en este caso especulo, definitivamente participar
porque en este caso hay un acompañamiento del Vaticano y se está empeñando muy fuerte en que haya un resultado en esto, ¿verdad? Y también creo que es positivo que se haya incorporado la iglesia evangélica. Hay personajes ahí que tienen una relación, digamos, que le genera confianza al gobierno del señor Ortega y su esposa, pero que no tienen una identidad fuerte con el partido sandinista y que más bien son vistos con respeto por los líderes de la iglesia evangélica, ¿verdad? De forma tal que este es un avance, va lento. Ingeniero, y precisamente de eso todavía no se entiende si aún se han nombrado a los acompañantes o garantes. ¿Qué diferencia habría también en eso? Definitivamente, porque en este caso un garante es una entidad o una personalidad que tiene una capacidad de fuerza o de coerción. La OEA, la ONU, que pueden establecer sanciones. Ese es el carácter de garante. O sea, garante viene de garantía, ¿verdad? O sea, yo garantizo, yo te garantizo, pues, que se va a cumplir razonablemente de que esto se va a cumplir. Y si no me cumplís, entonces tengo una serie de instrumentos para ejercer fuerza y presión en pro del cumplimiento. En este caso, no se rechazó los garantes, pero tampoco se definió. Francamente creo que deben de ponerle más empeño en este esfuerzo. Yo sé que no es fácil. Yo incluso en la Universidad Nacional de Ingeniería hemos dado una clase sobre negociación, ¿verdad? En general, en un programa de maestría que había ahí, y en las ciencias políticas, en la Paulo Freire, ese es un tema fundamental, ¿verdad? El diálogo, la persuasión y la negociación. Y en este caso, no es una negociación general, típica, no, este es muy particular, porque aquí estamos hablando de una administración de gobierno que tiene que retomar el cauce de la legalidad. Para comenzar, también nos señalaba Monseñor Carlos Avilés, de alguna manera, la presencia de símbolos partidarios en las instituciones públicas, eso está en contra de lo que dice la Constitución, la Ley de Servicio Civil de Carrera Administrativa, las leyes orgánicas de la policía, del ejército, etcétera. O sea, no debe de haber. Fíjese que una experiencia, yo ayer estaba en un establecimiento y llegó una persona, una señora, y nos saludamos porque trabajamos juntos en la Contraloría de la República con esta señora. ¿Cómo ha estado? Bien, etcétera. Venía de participar obligado, me decía, en una manifestación que hicieron en la Hugo Chávez, ¿verdad? Y dice, ni modo, tengo que ir, etcétera, etcétera. ¿Y qué diferencia? Cuando yo estaba en la Contraloría, más bien yo incluso no renuncié, pero sí me congelé como miembro del Partido de Democracia Cristiana, y así se lo dije a los líderes de este partido, ¿verdad? Porque estas son entidades que es reñido con una función partidista en sus miembros. Entonces, el señor Ortega y su esposa siguen todavía en ese plan. Creo que es bueno que den un paso y se dispongan a crear una ambientación más adecuada. Las solicitudes para este diálogo nacional. Sí, de la Alianza Cívica sigue siendo la liberación de los presos políticos, sigue siendo eso lo primordial que ellos están solicitando, y casualmente estábamos discutiendo, estábamos consultando si aún sigue preso el papá de Max Jerez, precisamente, que es uno de los representantes de Alianza Cívica, pero desconocemos todavía, ¿verdad?, esta situación, así que hay todavía mucho que conversar. Pero en este sentido, ¿cuál será la participación de la Iglesia Católica, la participación de la Iglesia Evangélica en este sentido? ¿Y en qué momento se va a esperar también la inclusión en ese diálogo nacional de los garantes internacionales o testigos, se podría decir también? ¿Cómo se puede evaluar según esto? El documento, ¿verdad? Bueno, en el documento no está definido cuál es el rol del testigo. Ellos hablan, no está definido. En la hoja de ruta, en el punto 14, dice que habla acerca de los
garantes nacionales e internacionales. Y quiero, qué bueno que empecemos a tocar esto porque hay una parte interesante y es que dice una vez aprobada la agenda. Es decir, lo que nos presentaron ayer es únicamente la hoja de ruta, sin embargo los puntos de agenda todavía no han entrado en discusión, según mi interpretación de la hoja de ruta. Dice que una vez aprobada, las partes acordarán el nombramiento de los garantes nacionales e internacionales para el cumplimiento e implementación de los acuerdos que se adopten sobre los puntos de la agenda y el proceso de la negociación. Dice la hoja de ruta que fue publicada y leída por el nuncio apostólico ayer al finalizar Ahora, eso tiene una lógica, Michelle y Odilí, porque el que va a ser garante, el que va a garantizar que los acuerdos efectivamente se cumplan, tiene que estar más o menos acorde con la materia que se va a tratar. Sí. Eso es, estamos hablando de manera muy general, ¿verdad? Si vamos a tratar un tema de deporte, tengo que buscar un garante que esté vinculado a todo al aspecto deportivo, y que maneje el tema de deporte. Sí. Aquí ya está claro que se va a tratar. Aquí está claro que se va a definir el tema democrático, cambios en el Consejo Electoral, cambios de las reglas del juego para que sean competitivas, que sean transparentes, el tema de la justicia, etcétera, adelanto de elecciones. En el tema de la justicia, que efectivamente que el Estado de Nicaragua cumpla con el debido proceso y que en la investigación, de lo cual ya se ha avanzado bastante, de todos los casos, incluso de aquellos que la administración de gobierno señala e imputa a opositores, también, y el que sea responsable en un debido proceso que enfrente esa responsabilidad y enfrente la justicia. Ahora, ingeniero, y lo otro, el ejercicio de las libertades ciudadanas. Entonces, los garantes idóneos aquí tienen que ser la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, organismos de derechos humanos, etcétera, pues, pero ellos lo definieron así, ¿verdad? Creo que lo están haciendo muy lento y aquí, francamente, veo que la administración de gobierno debiera de ver este diálogo con más interés, no tanto como la gente especula, yo mismo también lo he señalado, que pareciera que lo que está ganando es tiempo y cuidado le ocurre lo que el señor Maduro, que por pretender ganar tiempo quemó las etapas del diálogo y ahora que están en la situación en la que están en Venezuela, ¿verdad? Cada vez con una popularidad en baja, ¿verdad? La última encuesta ayer o antier señalaba que tiene el repudio o la no aceptación de más del 80% de ciudadanos venezolanos. Cuando han querido, ahora, quiero dialogar, dijeron no. Ya no hay oportunidad. Ya pasó tu tiempo, hijito. Ahora es en otra etapa. Entonces, yo creo que el presidente Ortega, su esposa, la señora Rosario, debieran de verse en ese espejo. Y tampoco especular en que mejor aguanto a ver qué pasa en Venezuela y qué pasa aquí. Hay que dar los pasos. Yo quiero aquí recordar cuando en el año 89 estaba una situación muy crítica, de forma voluntaria, el señor Ortega, en ese caso era el presidente, decidió adelantar las elecciones. Y en la reunión que tuvieron de Esquipula, en el Hotel Puesta del Sol en El Salvador, anunció que iba a adelantar por 9 meses las elecciones, ¿verdad? Claro, había una situación de agotamiento, en este caso económico. La Unión Soviética ya le había anunciado que iba a bajar el respaldo que le estaba dando, igualmente los Estados Unidos con la resistencia nicaragüense. Pues había unas circunstancias internacionales, pero también hay circunstancias internacionales en este momento. Y esa decisión, incluso, y luego mediante elecciones que, a pesar que tenían un dominio el gobierno sandinista, digamos, razonablemente, yo participé en esas elecciones y en varios momentos nos agarramos a sopapos pues con la gente de los sandinistas, pero en esa ocasión hubo un resultado, ¿verdad?, que la gente se expresó en la urna y fue reconocido por el mismo señor Ortega, ¿verdad? Un poquito a regañadientes, pero fue reconocido.
Entonces, esa decisión y esa experiencia que fue positiva incluso para el Partido Sandinista en aquel entonces y para él, creo que debiera evaluarla en este momento y no poner como parte de la negociación el regatear, por ejemplo, esta ambientación de la cual estábamos hablando, ¿verdad? Que no se sabe, como se decía, si todavía el papá de este joven, Max Jerez, está todavía en la cárcel o no, y crear un ambiente propicio para que efectivamente haya un nivel de mayor confianza sobre este proceso de diálogo que está Otros expertos también han hablado de ese nivel de confianza. Hay diversidad de pensamientos y opiniones en la población. Nosotros como medio también hemos realizado algún tipo de consultas y encuestas y la gente pues es lo que refleja. Pero ¿qué se debe esperar? Siempre le consultamos a ustedes como expertos en temas políticos. ¿Qué se puede esperar? Hay que estar diciendo ya quiere resultado ese diálogo, como se prevé concluir ya en el mes de marzo. ¿Se ha puesto una fecha específica o podría extenderse? ¿Qué es lo que se debe esperar? Ya se está la hoja de ruta, pero todavía no están los puntos a tratar en ese diálogo. Por eso mismo es que estoy señalando yo la conveniencia que tanto el señor Ortega y su esposa se dispongan a orientar, porque son los que dirigen este asunto. Debe ser un diálogo urgente. O sea, hay una situación que es urgente para el país por varias cosas. Uno, la economía tiene un franco deterioro, ¿ya?, que va creciendo. Hay una cantidad de empréstitos e incluso donaciones que están congeladas y detenidas actualmente. Algunas se han anunciado, otras no. Por ejemplo, en infraestructura, donde yo también me muevo un poco en este tema. Mire, la pista de circunvalación de Managua, que va a ser, que está incluso autorizado el préstamo, con la cooperación de Corea del Sur, están los diseños ya listos, creo que ya está comprado el derecho de vía, no tengo certeza de eso, etcétera, está detenido. La pista Juan Pablo II, que es una inversión multimillonaria, que es precisamente para retomar el bypass y hacer unos 4 o 5 pasos a desnivel. Incluso hay unas empresas españolas que están acá contratando personal, he tenido algún contacto con ellos para ver los diseños que van a hacer pasos a desnivel en la rotonda de Cristo, en la rotonda Metrocentro, en la rotonda del Periodista, etcétera. Eso son fondos europeos, están actualmente en stand-by. Eso es por ese lado. La situación del seguro social, que se está cada vez deteriorando más, ¿verdad? Y de repente se van a quedar sin liquidez. La migración de las personas, y se está yendo gente más calificada, que tiene las mejores posibilidades y contactos, el dinero para viajar, etcétera, etcétera, y algunos se están trasladando ya con su familia. Entonces esa es un dreno de recursos humanos, que esta gente, aunque se mejore la situación, después difícilmente no regresan, porque tienen hijos que están estudiando, comienzan relaciones laborales, etcétera. Entonces hay una urgencia en este sentido, pero sobre todo también hay un padecer de la gente. Los más de 700 presos, o más de 600 reos políticos, sus familias están ahí. Los desaparecidos están todavía sin rendir cuenta. Yo aquí señalaba el caso que ha sido público de este niño Javier Mojica, pues un muchacho de 20 años, pero hay otros desaparecidos más, que la familia, en este caso Marta Lorena, su papá Javier, etcétera, están a la espera y rogando a Dios que las autoridades se compadezcan y con misericordia digan: sí, por lo menos aquí tenemos a este muchacho y está libre porque no tiene ninguna responsabilidad. Hay personas exiliadas. Entonces, aún hay personas que están exiliadas. Hay señalaba el caso de Lucía Pineda, Miguel Mora, Miguel lo siguen todavía aislado, etcétera. Entonces hay un sentido de urgencia, primero por la situación humana, luego por la situación política internacional. Hay sanciones que están pendientes de ser tomadas, ¿verdad? La Unión Europea, etcétera, y hay cosas que van caminando, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Ayer o antier, ustedes manejan mejor el dato. GIEI hizo una presentación de los delitos de lesa humanidad ante la comunidad internacional de las Naciones Unidas en el marco de
la Agencia de Derechos Humanos que dirige la señora Bachelet, y todo eso va creando condiciones de las cuales después el diálogo no va a poder tener incidencia sobre eso. Entonces, sí, el mismo señor Ortega, la señora Rosario, tienen también interés, debieran de tener en que la evolución de este diálogo fuera más diligente de lo que está haciendo hasta ahora. Creo que tenemos que tener un voto de confianza, por supuesto con la Alianza Cívica, creo que hacen ellos su mejor esfuerzo en este sentido. Es positivo incorporación, aunque sea como testigos. Los testigos solo califican y relatan qué está pasando, no tienen otra función más que en este sentido. Ojalá que la conferencia episcopal pueda efectivamente decidir participar en esa condición en el diálogo este viernes, ¿verdad? Y creo que es positivo que estos delegados de la Iglesia Evangélica también se incorporen. Es una gran responsabilidad la que están ellos asumiendo. Sí, de hecho, ¿verdad? Se espera que hoy por la mañana, luego de la invitación que se le hiciera a el pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores de Interdenominacionales Unidas por la Nación, brinde una conferencia de prensa en donde esté obviamente respondiendo a esta invitación formal que hicieran las partes el día de ayer a eso de mediodía, y que también se nombre a sus asesores. Entre ellos se maneja, fuera de contexto, todavía no ha sido confirmado el nombre de el superintendente Adolfo Sequeira, superintendente de las iglesias de Dios, y obviamente el viernes han anunciado la Iglesia Católica, la CEN, que se reunirá de urgencia para analizar esta invitación y para también brindar su respuesta, ya sea positiva o negativa, porque también se decía que la Iglesia Católica podría estar valorando esa posibilidad de no participar como testigo dentro de este diálogo nacional. Ahora, también entiendo que el gobierno tiene una presión también indirecta, y es el verse al espejo de la crisis que está viviendo Venezuela. Claro. Y cómo esto podría también o debería estar creando conciencia de parte del gobierno para no retrasar más el avance del diálogo. En la hoja de ruta se establece que este diálogo debería estar concluyendo tentativamente el 28 de marzo y no extenderse precisamente a los primeros días de abril, previos o casualmente al primer aniversario del inicio de la crisis. Y que en efecto coincide ahora con el jueves y viernes santo, ¿verdad? 18 y 19 de abril, y no me cabe duda que la procesión del Viernes Santo va a ser una procesión mucho más concurrida. Sí. Definitivamente, no solamente por el símbolo político que eso tiene, ¿verdad? Político social, no partidista, sino que sobre todo por la necesidad derogativa que la situación de Nicaragua, de nuestro bendito país, está mereciendo de parte de la comunidad. Yo creo que este proceso difícil, doloroso, también está sirviendo para que como persona, personal y familiarmente, pues, y en eso estamos empeñados, ¿no? En cómo de la crisis podemos tener oportunidades. Como no, y el doctor Francisco Aguirre Sacasa también explicaba un poco que ya Venezuela no tiene ninguna garantía de préstamos para Nicaragua, ya no hay nada en relación a la crisis que está viviendo, y por ende es muy necesario que Nicaragua busque una pronta solución, tanto la oposición como el gobierno, que sean importantes, ¿verdad? Una negociación franca, digna, segura para mejorar esa economía, algo que también estamos viendo que está en detrimento en Venezuela, que es un país que ha estado muy de cerca apoyando a Nicaragua en su momento con diferentes tipos de préstamos. En definitivo, Deli, yo creo que en efecto lo que usted señala, la administración de gobierno acá debiera de ver los errores de la administración de gobierno de sus amigos en Venezuela, que agotaron las oportunidades de diálogo allá y llevaron al país y a ellos mismos en una situación mucho más precaria, sí, ¿verdad? Sin lugar a dudas. De forma tal que ojalá, Dios mediante, se inspiren, tengan sabiduría, tengan compasión. Aquí, señor Ortega, la señora Murillo,
para que todas estas circunstancias que se ha dado sea propicio para que esta ventanita que se ha abierto, es una ventana pequeña, pero que genera esperanza en la mayoría de la población, efectivamente se aperture más y dé posibilidad a una renovación, ¿verdad?, de las instituciones públicas del país, y que aprovechemos los recursos con los cuales Dios nos ha bendecido. Cómo no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Jovelín. Bueno, y quedamos a la espera. Ellos estarían, o las mesas de negociación estarían convocando a los medios de comunicación para informar acerca de los avances y la instauración precisamente del diálogo nacional en los próximos días.